nos marchamos al voleibol porque ya nos está escuchando, en este caso, una persona importante que tenía yo muchas ganas de hablar con él porque se está produciendo ahora un campeonato, además local, campeonato de la comunidad de voleibol, y ya nos está escuchando Fabián Muraco, el entrenador del Leleman Conqueridor, el equipo, por decirlo así, más potente de la ciudad de Valencia. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. La Copa Comunidad, que además abre con un derbi ante el Club Voleibol. Esto mola, a mí me mola, Fabián. No sé si la palabra... claro, sí, me mola porque claro, una lucha, un derbi, dos equipos de la misma ciudad, también de voleibol. Esto también al mundo del voleibol le da moral, le da también visibilidad, le da muchas cosas, Fabián, ¿no? Sí, además, bueno, tiene también una connotación mayor porque nosotros, la liga pasada, éramos el Club Valencia Voleibol, hoy nuestros rivales eran nuestros compañeros. El club tomó la decisión, el patrocinador, el main sponsor, de habilitar un nuevo club y llevarse la plaza de la Superliga 1, pero bueno, también genera cierta curiosidad lo que va a pasar porque eran nuestros compañeros, digamos, contra los que vamos a jugar hoy. Pues hoy partidazo. Recuérdame a qué hora es el partido y dónde la gente puede ir a ver el partido, Fabián. El partido es a las 21:30 horas en el pabellón de Benicalap Sur. A las 9 de la noche, oye, buena hora. 9:30. Además, a 9:30, te lo han apuntado, Están ahí apuntándotelo, Fabián. Bien. 9:30, buena hora. También obviamente está lloviendo, pero es en pabellón cubierto, así que no hay ningún tipo de problema. Así que buena hora para ir a Benicalap y ver en este caso al Conqueridor, que por otra parte... claro que sí, que por otra parte... ¿Qué esperas de la temporada? Porque te he visto en pretemporada, Fabián, os he seguido y sobre todo habéis jugado contra equipos importantes de Portugal. ¿Y qué esperas para el Conqueridor esta temporada, Fabián? Y la verdad la apuesta de este año es a tratar de estar entre los 8 mejores, poder clasificar al playoff, poder ver si podemos entrar a la Copa del Rey. O sea, este año la propuesta es esa, que nos hicimos, la propuesta del club, de Conqueridor, es que demos un pasito más adelante. El año pasado era mantener la categoría y este año es tratar de estar entre los 8. Así que bueno, creo que ameritaba hacer una buena preparación desde el 18 de julio que el equipo está trabajando, entrenando, a medida que fueron llegando los fichajes de extranjeros, más o menos para el 1 de agosto ya teníamos el equipo completo y decidimos jugar una serie de amistosos contra equipos de ligas del exterior. En principio nos albergó Portugal, con el Sporting de Portugal y el Benfica de Lisboa, y bueno, y también vino el Sporting aquí a Valencia, así que fueron 4 amistosos que realmente nos sirvieron para saber a dónde tenemos que apuntar, ¿no? Este equipo, Fabián, ha crecido también y quizá los objetivos son otros con las nuevas incorporaciones, porque desde el entorno del mundo del voleibol aquí en Valencia, a mí me dicen que los fichajes este año ilusionan, que el proyecto ilusiona. ¿También sois optimistas vosotros desde el cuerpo técnico? Sí, cuando tuvimos la oportunidad de elegir los fichajes nuevos, bueno, primero hay una base de jugadores que ya estuvo el año pasado, entonces conoce el método de trabajo, conoce a lo que pretendemos jugar y son los que han dado en la segunda rueda de la liga pasada una performance muy buena. A eso le sumamos hoy 3 fichajes nuevos de otros clubes, que son Javier Monfort, Maximiliano Escarpín, que vienen de Melilla. Melilla es un equipo que ganó la Copa del Rey y perdió la final de la liga, o sea, de un equipo de punta. Y Carlos Nieves, que viene de jugar en la selección sub-21, en la de Palencia, que la verdad es un proyecto de un joven muy promisorio. Eso sumado a 2 chicos de las bases que eran del Club Valencia, como Héctor Iborra y Lucas Soriano, bueno, hemos realmente completado el equipo que fue la base del año pasado con muy buenos fichajes. Y para ir cerrando ya, Fabián, te quiero preguntar 2 cosas que a mí me parecen claves también para el crecimiento del club. Primero, cambio de pabellón. Esto a mí me parece un paso hacia adelante, si me dejas que te dé mi opinión. Por la ubicación donde está, también por las instalaciones. Vais a jugar en el pabellón, si no me equivoco, por supuesto me puedes corregir si me equivoco, en el Politécnico, ¿no? Y yo creo que esto es un avance también para el club. Sí, la verdad que sí.
el convenio que se ha firmado con la Universidad Politécnica es muy bueno, porque no solo jugaremos ahí, sino que entrenamos ahí. Esto el año pasado costó mucho poder entrenar en el lugar donde jugábamos. Y en segundo lugar, por las instalaciones que tiene la Universidad Politécnica, que son de lo mejor, son para alto rendimiento, pero una instalación ahora. Y en tercer lugar, la posibilidad de tener a los jóvenes universitarios motivados con este deporte, que también en un futuro muy cercano puedan participar de eventos dentro de la universidad, que por ahí se pueda apoyar a un equipo federado también de la universidad en otra categoría. O sea, eso nos da un buen inicio para trabajar ahí en la UPB. Y luego la última, ya para cerrar, Fabián, tenemos abono para que la gente pueda ir a ver al Leleman Conqueridor, al equipo de vóley aquí también en la ciudad del Turia, 100 euros, ¿no? Todo el año. Bueno, sí, a ver, obviamente yo, Fabián, no voy a decir que una cosa es barata en los tiempos que corremos, porque hay gente seguro a la que le cuesta mucho ganar el dinero y que se esfuerza mucho por ganar el dinero. Pero al final, bueno, 100 euros, pues bueno, 100 euros, oye, pues si haces un esfuercito, 100 euros para todo el año, pues oye, que también te los puedes gastar, ¿no? Sí, me parece que sí, que se puede hacer. El abono es para toda la fase local. Además, te lleva, creo, un regalo de una camiseta, de una remera oficial del club, más una Toma bufanda. O sea que es importante eso que han propuesto. Entonces, eso está bueno. Y aparte se van a otorgar muchas localidades para jóvenes estudiantes de la UPB, entonces eso también tiene un nuevo modo de ver que la gente se pueda acercar a los partidos, ¿no? Pues Fabián, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, que seguiremos como siempre las andanzas del Leleman Conqueridor y también, por supuesto, del resto de equipos de la ciudad de Valencia, tanto masculino como femenino, con lo que al vóley se refiere. Qué suerte en el partido en el día de hoy, en el derbi, en este nuevo torneo Comunitat, que promete muchísimo de cara a esta y más temporadas, y que ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa, ¿vale? Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Igualmente con Fabián, por supuesto, el coach, el entrenador del Leleman Conqueridor.